No sé a quién ha estado escuchando, ni sé lo que ha estado pasando, pero sé que el consejero más sabio es el Señor mismo, mediante el Espíritu Santo, cuya responsabilidad primordial es revelarnos la naturaleza de Dios, y la segunda es darnos guía, liderazgo, ayuda, fortaleza, poder y energía para lo que Él quiera que hagamos en la vida. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, ¿cómo buscar el buen consejo? La vida en verdad es una serie continua de decisiones, y todos tomamos muchas decisiones cada día. Y lo bueno es que Dios lo sabía y nos dio una promesa. Declaró: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. También dice: te enseñaré, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Así pues, en cualquier decisión que debamos tomar, tenemos la promesa de Dios Todopoderoso de darnos guía y dirección si lo escuchamos. Pero debemos ser prudentes y darnos cuenta de que necesitamos el buen consejo. Necesitamos la guía de Dios, porque los consejos son baratos. A veces son buenos, otras veces no lo son. Por lo cual le pregunto, cuando necesita un consejo, ¿a dónde acude? ¿A dónde va si en verdad necesita ayuda y busca un consejo? Bien, le invito a acompañarme a Primero Reyes, capítulo 12, y hablaré un poco del trasfondo de lo que sucedía. Primero Reyes, capítulo 12, y leeremos varios versículos y explicaré lo que sucedía allí. Ya el rey David había fallecido, también su hijo Salomón. Ahora reinaba su hijo Roboam, quien impuso trabajos pesados al pueblo de Israel, lo que era muy arduo para ellos. Así que hacen una convocatoria para hablar con él acerca del yugo pesado y los impuestos altos y todo lo demás. Se reúnen y el rey responde así. Él dice entonces: el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. O sea, si reduce esta ardua labor y los impuestos, les serviremos para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes. Fíjese, jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Así que pasaron 3 días, les pidió su opinión. Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: aumenta la labor y los impuestos y todo lo demás. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Acogió el consejo de los más jóvenes que se habían criado con él. Escuchó a la gente equivocada. Preste atención a este mensaje, porque todos escuchamos a los demás en algún momento u otro. Y a menudo la gente se mete en serios problemas por escuchar las voces equivocadas. Escuchar la voz correcta es muy importante. Entonces, al buscar un consejo, hay que preguntarse: ¿estoy buscando el buen consejo o el malo? ¿Qué clase de consejo quiero? ¿Quiero hablar con alguien que me diga lo que quiero escuchar, o quiero saber la verdad? Mucha gente quiere una confirmación de lo que piensa y de lo que quiere hacer en vez de lo que quiere hacer Dios. Si deseamos hacer lo indebido, le aseguro que encontraremos a alguien que nos dé la razón. Si queremos hacer lo correcto, lo que agrade a Dios,
Si en verdad buscamos, hallaremos gente que nos diga lo que dice Dios en su palabra. Así que tenemos la promesa de la dirección de Dios en nuestra vida si lo escuchamos. Lo que deseo contestar es esto: ¿cómo detectar el mal consejo del bueno? Me gustaría empezar con una muy breve oración. Padre Celestial, te pido que el Espíritu Santo le hable a cada persona presente aquí hoy, y cada persona que escuche este mensaje, y que sea sincera consigo mismo y sincera contigo. Te pedimos que nos dé consejo piadoso y que cada uno de nosotros esté dispuesto a buscar primero que todo qué dice el Señor en cuanto a esto. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cómo detectamos el mal consejo? Primero, hay poca o ninguna mención de Dios y la Biblia. Nunca lo mencionan. Le dicen lo que creen que uno debe hacer, pero sin mencionar a Dios ni a Jesucristo. Segundo, por lo general, falta de oración. Hablan mucho, no oran. Tercero, a menudo la persona se defiende con excusas sutiles para no usar la Biblia. Bueno, no la necesitas. Todo el que tenga sentido común sabe que debes hacer esto. Asimismo, a veces sugieren acciones que sabemos que no son bíblicas, no vienen de Dios sino de sus propias ideas en vez de escuchar a Dios. Sugieren algo que sería transgresión contra Dios. Quizás suene bien y parezca correcto, tal vez se vea bien, pero ¿es correcto a los ojos de Dios? A veces la respuesta que da la persona a quien escuchamos es de muchas críticas a líderes cristianos o personas consagradas a Dios. Bueno, eso piensan ellos, pero la verdad es esta: debes escucharme. Si alguien le dice eso, tiene una razón para dudar del consejo que le dé. Y por eso hablamos de mal consejo. Todos en algún momento, quien quiera que sea, queremos desahogarnos con alguien y decir, bueno, ¿qué opinas? No es que tenga que hacer lo que le aconsejen, pero siempre es bueno desahogarse, pero hay que escoger con quién me desahogaré, en quién confío en verdad. Y el consejo que me da es agradable a Dios, armoniza con la palabra de Dios, o más bien beneficia a quien lo da. Es algo que quieren que haga por su propio interés, no por el de Dios. Desde luego, sugiere lecturas que pasan por alto la palabra de Dios. Hay miles y miles y miles y tal vez millones de consejeros a quienes la gente consulta a diario. Tal vez no vayan todos los días, pero va alguien cada día y le sugieren que lean algo que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, nada que ver con la palabra de Dios, ni con lo que sea mejor para nosotros, sino una mera sugerencia. Hay que tener mucho cuidado con esas sugerencias. Y con frecuencia la persona nos aconseja, mucha atención, a hacer lo que cree que queremos escuchar. Un consejero sabio nunca considera eso. No es lo que quiero oír, sino cuál es la verdad. Así que al preguntar qué haría en esta situación, qué tal de esto, hay que preguntarse esto. ¿Me sugieren lo que creen que quiero escuchar? Si busco la voluntad de Dios, no quiero escuchar lo que quiero, sino lo que Dios quiera que escuche. Por otro lado, a veces alguien quiere aconsejarnos porque quiere tener el control. Mucha atención. Esto es lo que pienso que debes hacer. Así que quieren controlarnos de alguna manera y dicen, creo que hacer esto es lo más sabio. O nos dirían, esto es lo que yo haría, cuando no lo harían en lo absoluto. Hay gente que quiere sugerir algún medio para la situación que enfrentamos, porque quieren controlar lo que hagamos, a dónde vayamos, con quién y por qué vamos. Y claro, hay consejeros que quieren crear una dependencia de ellos. En vez de decir, oremos, veamos lo que dice Dios, qué piensa Dios que haría Jesucristo, esto es lo que creo que debes de hacer. Así caemos bajo su control y crean ese sentido de dependencia.
Por eso es que las personas temerosas de Dios deben leer la palabra de Dios, escuchar y creer lo que dice Él, y actuar como corresponde. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, buscar su orientación, escuchar lo que dice Él, enderezar tus veredas. O lo creemos o no. Si le preguntara, ¿es usted salvo? Y usted responde sí, y luego le dijera, ¿en realidad cree que es salvo? Sí. Y le pregunto por qué, me respondería, porque acepté a Cristo como mi Salvador, y eso es lo que dice la palabra de Dios, que si lo acepto como mi Salvador, seré salvo, por lo tanto soy salvo. Bien, pasemos de ser salvos a encontrar el buen consejo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. La pregunta es, si estoy dispuesto a creer en Él para mi salvación, ¿estoy dispuesto a creerle para su orientación? Amén. Si en verdad creemos en Dios, iremos a su palabra primero que todo. Creo que mucha gente encontraría consejos muy sabios en la palabra de Dios si tan solo la leyera, si sabe dónde encontrarlo. Si no lo sabe, busque a alguien consagrado a Dios y pregúntele dónde lee en la palabra de Dios cuando busca una respuesta a una decisión. Tal vez le den esos 2 pasajes que mencioné hace breves momentos, y hay muchos otros pasajes, claro. Pero debemos saber primero que todo que Dios nos conoce a la perfección, Él conoce bien nuestra situación y nadie la conoce como Dios. Así que nadie tiene la facultad de darnos una respuesta que sea mejor que la de Dios. Y tal vez tome más tiempo, pero mire, cuando Dios nos da una respuesta por lo general, no siempre, pero por lo general toma tiempo, depende de la naturaleza del asunto. Hay preguntas que Dios responde de inmediato. Hay principios en nuestra vida que ya sabemos. Por ejemplo, nadie tiene que preguntar, ¿está bien robar? ¿Puedo hacer trampa? ¿Está bien cometer adulterio? Ni siquiera hay que preguntarle eso a Dios. Sabemos la respuesta a eso. ¿Debo robar? ¿Debo manipular? No. Así que Dios tiene la respuesta a nuestras preguntas. No quiere decir que en ciertas situaciones alguien no necesite ayuda. Depende de su madurez en la vida. Depende de cuánto tiempo tenga en la fe y de lo que haya visto a Dios hacer. Así pues, cuando se trata de buscar consejo, Dios nos mostrará cuando lo necesitemos, por ejemplo, si es un problema económico o lo que sea, tal vez un asunto matrimonial o de cualquier índole. Hay ocasiones en las que necesitamos un consejo sabio, no cualquiera, sino uno sabio. Hay que ver quién es la persona, cómo vive, qué vida lleva, qué iglesia asiste, quién es su pastor, qué cree de la Biblia. Desde luego, algo que debemos observar es si el estilo de vida del consejero no es agradable a Dios. Si alguien nos aconseja y vive de una forma que no armoniza con lo que nos dice, hay que dejar ese consejo, alejarnos de eso. No solo me refiero a consejeros de profesión, me refiero a amistades, o quienes sean. Si le pedimos a alguien un consejo sabio y esa persona no vive en santidad, si no vive como agrada a Dios, dudo que pueda darnos un consejo agradable a Dios. Dirán, bueno, creo que debes hacer esto es lo que hacen los demás, esto es lo que les ha aconsejado a otros y les ha funcionado. Lo que querrá saber es cuál es la respuesta de Dios para su situación y sobre todo si usted tiene poco tiempo en la fe y aún no sabe mucho de la palabra de Dios. Debe tomar decisiones laborales, económicas o en sus relaciones y no tiene mucha experiencia al respecto. Así que le pide dirección a Dios. Lo ideal sería poder acudir a alguien en su vida a quien conoce, ha observado, ha escuchado, sabe a qué iglesia asiste, sabe lo que escucha, cómo vive, sabe lo que ocurre en su vida, sabe que es alguien de oración, alguien que ama la palabra de Dios, que la cree. Si alguien le dice, puedo darte un consejo sabio, pero nada de la Biblia porque Dios no tiene todas las respuestas. Claro que sí las tiene. Él nos creó. Sabe en qué desastre nos hemos metido y sabe justo cómo sacarnos de allí. Así que cuando alguien le sugiera ir a otro lugar, deténgase a pensar. Desde luego, hay quienes quieren darnos una salida. Mire, Dios no siempre tiene una salida para nuestros problemas. Tal vez quiera que pasemos por ellos. Tal vez quiera que suframos. Tal vez desee que seamos malentendidos.
Puede que esté en el proceso de enseñarnos algo que no siempre queremos aprender. Puede que Dios esté en el proceso de darnos entendimiento que no tendríamos de otra forma, salvo con heridas, dolor, sufrimiento, decepción. Todos enfrentaremos algo de eso. Si tratamos de evadirlo en nuestra vida, lo más probable es que no sea posible. Así que considere su propia vida. Ha vivido lo suficiente para escuchar a sus vecinos, sus amigos, conocidos, que han tomado decisiones equivocadas, se olvidan de Dios con pretextos, no creen en Él, ni leen su palabra, los ha visto cometer suficientes errores que no debemos cometer nosotros. Dicho de otro modo, debemos estar tan cimentados en la palabra de Dios, tan centrados de escuchar a Dios y orar, que lo que Él quiera sea lo que querramos, cualquiera sea la voluntad de Dios, que también sea la nuestra. ¿Acaso significa que sea fácil? La vida cristiana no es fácil. Hay tiempos difíciles, arduos, tiempos de decepción. Hay gente que nos traiciona y como resultado nos sentimos heridos. ¿Acaso significa que Dios no quería que pasáramos por nada de eso? No. Así que en ocasiones no habrá una respuesta rápida. A veces la única respuesta que tendremos será de rodillas. Señor, ¿qué quieres que haga? No podemos escuchar a nadie más. Porque, mucha atención, nadie más es omnisciente. Nadie conoce todas las facetas de nuestra vida. Y tal vez Dios permita que pasemos por sufrimiento y solo Él sabe el por qué. Dios sabe que el dolor y el sufrimiento harán algo grande en nuestra vida. No sé a quién ha estado escuchando, ni sé lo que ha estado pasando, pero sé que el consejero más sabio es el Señor mismo, mediante el Espíritu Santo, cuya responsabilidad primordial es revelarnos la naturaleza de Dios y la segunda es darnos guía, liderazgo, ayuda, fortaleza, poder y energía para lo que Él quiera que hagamos en la vida. Tenemos a Dios en nosotros. Dios, quien está dispuesto a mostrarnos, a enseñarnos, a guiarnos y a protegernos. Así que no corra nadie más sin antes recorrer casi medio metro. Esa es la distancia aproximada de sus rodillas al piso para preguntarle a Dios lo que debe de hacer. Recordemos eso. Medio metro a la distancia. ¿Captó eso? Medio metro para el consejo más sabio que recibirá. Por otra parte, hay gente que quiere aconsejarnos y en verdad busca nuestra aprobación. Ese es el problema con los amigos. Quieren aconsejarnos y en el fondo a veces sin siquiera darse cuenta que lo que buscan es nuestra aprobación. Entonces, como es de esperar, dicen lo que quieren que debemos escuchar y lo que queremos escuchar. Si tienes razón, si yo fuera tú. Mire, si alguien comienza a decirle, si yo fuera tú haría esto, pues no lo es. Así que no me diga qué haría porque no sabe qué haría si sus circunstancias fueran como las mías. Así que hay que tener cuidado con quienes en verdad lo que quieren es nuestra aprobación. Asimismo, puede que hablemos con alguien en medio de lo que nos dice, sentimos un aviso en nuestro espíritu. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Oh, estamos mal, un momento. Un aviso en el espíritu significa que vamos por cierto rumbo, estamos hablando con alguien, estamos pensando en algo que enfrentamos en la vida y de pronto es como si sonara una alarma en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Mire, mucha atención. Cuando andamos en el Espíritu de Dios siempre está dispuesto a alertar a nuestro espíritu si vamos por mal rumbo o pensamos algo errado, o tomamos una decisión errada. Le daré un ejemplo perfecto. Iba a predicar algo totalmente distinto esta semana. Había estudiado toda la semana, casi toda la semana. Y estaba orando y de pronto pensé, Señor, ¿ese no es tu mensaje? Tenía todos esos apuntes. Ese no es tu mensaje. ¿Cuál es tu mensaje? Así que me puse de rodillas y pensé, Señor, me quedaré aquí hasta que lo reciba de tu parte. Quiero decir lo que quieras que diga. Así que esto que está escuchando hoy es lo que me dijo Dios después de toda mi preparación para algo totalmente distinto. Así que sabe, todos cometemos errores, pero Dios conoce nuestro corazón, fíjese. Puede haber dicho, bueno, no lo haré caso a eso, ya he preparado todo esto, así que lo haré. No.
no porque está escuchando cada palabra. Amén. Todos pasamos momentos en los que necesitamos el consejo de Dios, no cualquier consejo, sino el de Dios. Luego, hay veces cuando alguien nos aconseja o nos da algún reconocimiento en la forma tal que beneficia al consejero. Por eso es si va un consejero que cobra por consultas, se lo aseguro. Cobran, se quedan su tiempo, eso no lo cuestiono. El asunto es, ¿le aconsejan por dinero o le aconsejan porque le aman y se interesan por usted? El dinero es secundario, pero quieren lo mejor para su vida. Por eso es que, como padres o como abuelos, deben tener mucho cuidado de enviar a su padre o a su esposo, esposa, cualquier familiar a un consejero sin saber qué clase de vida lleva, lo que cree, a cuál iglesia va y todo lo demás. Así que debemos preguntarnos, si tuviera una pregunta en mi mente, ¿a quién acudiría? ¿A quién puedo oír de mi plena confianza que en verdad oraría por mí y me daría un buen consejo sabio y bíblico? Bien, en ocasiones hay gente que ha ido a un consejero y aún sucede, y el consejero se involucra con la persona a quien aconseja. Eso pasa todo el tiempo. Y sucede en la iglesia, pasa con pastores, sucede con quienes no son pastores, sucede con toda clase de consejeros. Un consejero debe ser un siervo de Dios, para que así haya una barrera entre el consejero y la persona a quien aconseja. Ahora, a veces hablamos con alguien, al darnos un consejo, lo que sucede es que proyecta sus propias heridas, sus propias decepciones, algo que lamentan en la vida, y cuando nos damos cuenta están descargándose con uno, contándonos toda su vida, tal vez sin darse cuenta de lo que están haciendo. Al darnos cuenta, lo cierto es que no sabemos si están hablando de uno o de ellos. Tienen asuntos no resueltos en su vida. Eso no quiere decir que hay que ir solo a gente perfecta, porque no las hay. Pero si quiere buscar consejo y sabiduría de alguien, asegúrese de que no se involucren en su vida, porque cuando venga a ver, estará aconsejándolos. ¿Cuándo fue usted quien fue a pedirles un buen consejo? Eso muestra que el consejero es muy débil. Luego, por último, ¿las ha anotado todas? Amén. Debemos tener cuidado de no acudir a una persona no creyente para que nos aconseje. El mundo está lleno de consejeros que no son creyentes. No estoy en contra de los consejeros. Me opongo a ir a uno que no sea creyente, que no crea la palabra de Dios, que no vaya a una iglesia que predique la palabra de Dios, que tenga un estilo de vida que no armoniza con la palabra de Dios y todo lo demás que ya he mencionado. Entonces lo esencial es cuidado con quien habla. Cuidado con quien habla, cuidado a quien escucha. Piensa en esto, mucha gente ha muerto. Se ha perdido por mal consejo. Muchos matrimonios se han destruido por el mal consejo. Muchos jóvenes se han alejado por escuchar el mal consejo de algún profesor. Muchos hogares han sido destruidos por completo como resultado de que alguien escuchó algún mal consejo. Algunos negocios se han perdido por escuchar malos consejos. Y mucha gente hoy vive en esclavitud por haber escuchado a alguien que no escuchó a Dios. Escuche lo que dice la Biblia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Escúchelo, ore a Dios, espere en Él, confíe en Él y Él enderezará tus veredas. La diferencia es esta: el mal consejo es así, el buen consejo es así. Recuerde esto: el buen consejo está a medio metro de sus rodillas. Amén. Amén.
Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por haber enviado al Espíritu Santo a darnos dirección en nuestra vida. Dijiste que vino a consolarnos, fortalecernos y guiarnos, a morar en nosotros. Gracias por su presencia. Te pido que todo el que escuche este mensaje reconozca la importancia vital de tener nuestro oído atento a ti para escuchar de forma clara, continua, valiente, osada y con disposición a obedecer lo que sea que digas. Te pido por alguien que no es salvo, ha escuchado el mal consejo, está perdido y si muere hoy estaría eternamente separado de ti. Hay personas hoy aquí, Señor, que saben que ya han tomado malas decisiones y escuchar este mensaje ha traído algo a su mente y ahora mismo allí sentadas reconocen que han tomado malas decisiones. Recuérdales que estás dispuesto a enmendarlas, estás dispuesto a perdonar las malas decisiones y estás dispuesto a guiarles a tomar la decisión acertada. Te pido que la toma de decisiones sea muy primordial en nuestra vida diaria, porque tenemos la vida que nos has dado y tomaremos decisiones cada día. Te alabamos y te damos gracias, buen Dios, por amarnos tanto que nos escuchas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.